Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes. Es ostensible que no estamos en los estudios Close to the Edge. Estamos en un espacio que remite muchísimo a una de las grandes películas del cineasta indio al que le vamos a dedicar el programa, Ashish Abikuntak, cineasta bastante joven, nacido al principio de la década del 70. Hay otro cineasta importante de la India que es Amit Dutta, otro de los cineastas experimentales que trabajan sobre el relato y el experimento perceptivo en sus películas. Son muy diferentes entre sí, pero Abikuntak tiene una característica particular que es de alguna manera estudia, vuelve a pensar las tradiciones religiosas con la modernidad, en una situación de fricción, no de sustitución. El cine de la India es uno de los cines más importantes de la historia, sin duda. Recién estábamos viendo en el inicio del programa algunos planos de Deva, una de las grandes películas del gran Satyajit Ray, que hemos hablado en el programa. Ray, Ritwik Ghatak, Deepa Mehta recientemente, Golapan Krishnan, que es un cineasta todavía vivo, de una generación anterior a la de Abikuntak, que es importante. El cine de la India tiene Bollywood por un lado, que es la gran industria, por el otro tiene los cines de autor y los cines regionales. Hay un movimiento muy importante en los 50 que se llama el cine paralelo. Allí empieza el cine de autor en la India. Y a partir de esa tradición, este cineasta que nos vamos a dedicar hoy a pensar y a mirar, Abikuntak, pertenece, es un descendiente de ese inicio, de ese giro contra la industria o desmarcándose de la industria. Bienvenidos al cinematógrafo. Estamos tratando de estar en la India.
Como suele pasar con la mayor parte de los cineastas, y no es esta la excepción, Abiy Kuntak empezó como la mayoría, haciendo cortometrajes. Entre sus cortos, uno de los más importantes es Vakratunda Swaha. Es una película clave porque introduce dos elementos esenciales en el cine. Por un lado, una preocupación en torno al suicidio. Este es un tema importante en su cine. Y en esta película se trata de un amigo del director que se quita la vida después de ejercer un rito, típico rito que se ve en la India, en cualquier lado donde uno esté, en el que consiste en, teniendo una versión miniaturizada en una especie de estatua pequeña, muy característica de la India, de Ganesha, una de las tantas deidades del hinduismo, toma la estatua y se hunde en las aguas, en este caso del mar que está en Bombay. Esto lo filma, luego este hombre joven, muy joven, decide quitarse la vida y él vuelve a filmar en torno a la veneración y a la devoción en torno a Ganesha, una película en que se juega por un lado la relación entre existencia y muerte, como también la relación entre lo moderno y lo tradicional, es decir, el dios Ganesha o la deidad Ganesha y la relación con el mundo moderno. La figura que toma es genial. Ganesha es un elefante. Hay que recordar que en el hinduismo hay toda una discusión si el hinduismo en realidad es politeísta o no. En realidad hay un dios en todo caso hay múltiples manifestaciones de Dios en términos de dioses o deidades. Esta es toda una discusión teológica, incluso en la misma tradición de la India. Pero lo cierto es que muchas veces tienen forma de animales. Y en este caso Ganesha es un elefante. Entonces el cruce que hace es genial porque es un cruce que está dado literalmente por las máscaras de gas de la Primera Guerra Mundial que tienen forma de elefante, efectivamente. Entonces ponen en juego ese choque, esa fricción visual a lo largo de distintas secuencias en donde por un lado se ve la gente en la calle brindándole, prodigándole a esta deidad su devoción, y por otros lados, y al mismo tiempo en contraposición, en una suerte de montaje cruzado, justamente lo que se ve es extraordinario, porque es una apuesta de personas que están en la India con las máscaras de gas de la Primera Guerra Mundial, simulando tener una máscara que remitiría en todo caso a Ganesha. Ese cruce visual extraordinario es donde se da justamente uno de los elementos que va a fundar todo su cine, que es la intersección y la fricción entre el mito y la razón, la teología y el conocimiento, la modernidad, si se quiere, y la tradición. No es solo ahí, en todas sus películas, los cortos, esto aparece, por ejemplo, en Kaligat Fetich, o fetiche de Kaligat. Kali es otra deidad. Ahí vemos a un actor que se prepara justamente para representar a esta deidad, y en el mismo momento que estamos viendo que se va pintando, incluso se va como trasvistiendo en una mujer, vemos que en un plano hacia atrás, un plano no es un gran trabajo en ese sentido de profundidad de campo, pero se ve a Jean-Claude Van Damme, el actor, ¿no? Entonces está ese giro constante, esa puesta de amalgama entre tradición y modernidad. Otra de las películas de los cortos de ese tiempo, hay uno que tiene que ver Discovering Otelo, que es una película donde hay un actor que encarna a Otelo, puede encarnar con un inglés perfecto y británico, que habla de la colonia, parte también del giro cinematográfico político que tiene el cine de Abiy Kuntak, está relacionado con una lectura del neocolonialismo. Esto es un elemento que a él le importa pensar y además filmar. Y él puede, de alguna manera, encarar con toda la gestualidad de la tradición teatral de la India a Shakespeare, ¿no? Entonces ahí hay otro cruce más que aparece entre una cultura más moderna, aunque Shakespeare remite a otro tiempo que no es justamente el tiempo moderno, pero Shakespeare siempre pareciera ser actual. Entonces ahí hay otro de los cruces que tiene. Después hay otras películas quizás más menores, Endnotes, que es un conjunto de películas reunidas en una sola,
donde hay algunos elementos que ya indica una predilección posterior, sobre todo en los largos, por el plano secuencia. Hay un momento que se ve a uno de los que llevan los rickshaw en la calle y el hombre deja el rickshaw y se va y se mete en el mar, en el río. Es decir, que ahí tenemos quizás un aviso de algunos elementos formales que habrán de marcar un poco el estilo del cineasta. La primera película, el primer largo, de alguna manera todavía tiene los elementos formales y experimentales de los cortos, pero ya es un largo. La película se llama Shadows Formless, sería así como una sombra sin forma. Y la película es rarísima. Una mujer empieza mirando a cámara, cuenta la historia de sus padres, ahí se intromete algo rarísimo dentro del discurso público dentro de la India, sobre todo cuando uno está en el ámbito religioso y en las tradiciones, que habla de la violencia sexual, ¿no? La violencia de los hombres respecto de las mujeres. Esto también es una lectura importante, posidentitaria, que él asume como cineasta. Y posidentitaria no en sentido aquí en términos de tradiciones, sino en términos de la sexualidad binaria, literalmente. Y en este sentido, ella empieza a contar algo y de pronto la película cambia y empieza a ser la llegada de un hombre que trabaja, dice ser compañero de trabajo del marido de una mujer que vive con su cuñada, y de pronto este hombre que llega, no se sabe mucho en qué anda el marido de esta mujer, dice que cuando en tiempos pasados ellos dos habían sentido una atracción mutua y habían sentido una seducción a lo largo de un largo tiempo de sus vidas. Y viene como a reclamar su lugar de amante, la cosa que es muy raro. La película trabaja en un nivel magnífico, porque por momentos uno puede llegar a pensar que se trata de una fantasía. Pero no hay allí, o al menos en ese momento, un elemento claro, en ese sentido, de qué se está estrictamente contando, en el sentido de que si es algo que se está sucediendo o algo que está imaginando. Sí se ve perfectamente una gran concepción espacial. Ya se ve ahí la forma en que filman los puentes, en un lugar donde ellos suelen ir, que hay un tren, o también un momento donde hay un puerto. Uno puede ahí entender muy claramente que Abikuntak tiene además un sentido muy estricto del encuadre, y esto se verá perfectamente en las películas posteriores, que son las películas clave en la obra de este cineasta indio de Bengali. Habíamos dicho en el bloque precedente que el cine de Abikuntak adquiere rasgos mucho más poderosos y más específicos a partir de su segundo largometraje. A partir de Katha Upanishad, que es la segunda película de Abikuntak, allí ya se empieza a entender perfectamente
cómo habrá de evolucionar su cine. En principio, algo muy importante. Los primeros cortos tenían una inclinación mayor hacia la voluntad experimental. Cuando hablamos en el cine de cine experimental, suele ser un cine que trabaja fundamentalmente con un orden relacionado a la percepción. Es decir, poder alterar la lógica naturalista de cómo miramos y cómo escuchamos. Pero el cine desde el inicio tiene un vaivén, una oscilación entre experimentar y narrar. La narración generalmente ha sido la característica esencial del cine, pero la contracara de esto también ha sido casi, diría yo, una segunda línea dentro del cine, una corriente discreta, secundaria, un cine menor, entre comillas, que acompañó al cine a lo largo del tiempo. A veces en las películas esto aparece, incluso en las películas importantes de Hollywood, de mucha gente, hay algún momento de experimentación. Bueno, esta doble vía del cine, a partir de Katha Upanishad, están juntas. Se narra, pero también se experimenta. La película tiene 3 planos. Son 3 planos secuencia. En el primero, en un lugar literalmente muy parecido a este, un joven buscador de la verdad se lo ve buscando algo, no sabemos a quién. Posteriormente, este joven habrá de encontrarse con Yama, el dios de la muerte, que es la segunda parte, el segundo capítulo. Allí se da un típico diálogo entre un maestro y un discípulo dentro de la tradición del hinduismo. De lo que se trata, o en todo caso lo que él necesita entender, es qué pasa después de la muerte, que es en última instancia el gran negocio de las religiones, es decir, si hay un más allá. A partir de este diálogo, se introduce toda una filosofía del mundo, de la creación, de una ética respecto del mundo a partir de una lectura, de una cosmogonía, como una cosmología, como una metafísica. Lo que estamos viendo ahí, lo que se siente por detrás, es algo que podríamos haber leído ya en el siglo XX, incluso en gente como Ramana Maharshi, por ejemplo. Es una línea del Advaita Vedanta, es una forma de entendimiento de la relación de lo uno con lo múltiple. En última instancia, la iluminación final, como en la película se va a plantear, está sujeta o ceñida a la posibilidad de que uno se disuelva en un alma mayor, en un todo. Esta es una lectura filosófica, no todo el hinduismo trabaja o piensa o se sitúa filosóficamente así, pero esta es una línea, y es la línea que toma en Katha Upanishad el cineasta. Hacia el final pasa algo extraordinario. Se lo ve al personaje que estaba en la selva en el medio de la ciudad, probablemente Bombay, o quizás puede ser también Calcuta. Lo que sí es increíble es que el personaje camina hacia adelante, pero hay un reverse en el plano en donde los autos que vemos que deberían ir hacia adelante van hacia atrás. Un juego del tiempo y la eternidad, por decirlo así. Esto ya lo había practicado y planificado estéticamente en Brakatunda Swaha, que es la película que había dedicado a su amigo. Eso lo hacía ahí, en dos momentos, uno igual a este, pero evidentemente ahí vemos un rasgo autoral y experimental. Lo que está detrás es entender la irreversibilidad del tiempo, o en todo caso, la contracara de la irreversibilidad del tiempo. El tiempo nunca es algo en tanto tiempo, sino que es una figura de la eternidad. Uno podría pensar en estos términos. La película es notable. Tan notable lo es también la película posterior a esta, que es una película extraordinaria, llamada Rati Chakra View. Es una película, literalmente, un solo plano, siempre en circunvalación, un plano circular. Son 52, literalmente, movimientos circulares, nunca se detiene, y sigue la conversación de un conjunto de parejas que recién se acaban de casar, que están con una suerte de sacerdotisa, dialogando acerca de la creación, de la ética, de los celos, de la sexualidad, del abuso sexual, de Indira Gandhi, del cricket. Los términos cambian constantemente, nunca se concluye, no es un diálogo que se cruza, sino que va pasando la palabra de uno al otro a medida que también circula la cámara. Y lo que sucede es absolutamente genial, porque
Ahí se recupera otra tradición muy propia también de la Advaita Vedanta, que es el trabajo de la negación constante. Esto tiene un correlato en la teología cristiana, que es la teología apofántica. Negar, negar, negar y negar, porque la única forma de decir lo que es diciendo lo que no es. Entonces están constantemente haciendo este trabajo dentro del esquema discursivo, esa modalidad de razonamiento en esa tradición se llama neti-neti, ¿no? Y es absolutamente genial. Lo que es increíble, que en el inicio se indica que este encuentro están recién los casados, hay un eclipse lunar. Lo que se indica al final es que después de ese diálogo, ese grupo humano que está allí se quita la vida en conjunto, lo cual vuelve a estar una vez más la relación entre la muerte y la vida, la existencia y la trascendencia, y esta suerte de, casi en las religiones, incluso ahí se dice algo muy interesante, que es una de las únicas deidades indias, Krishna, en un momento, en una de las tantas historias que hay a propósito de las deidades, se quita la vida. Entonces hablan de eso en un momento, y es un momento clave que significa la totalidad de la película en cierta medida. Incluso los dioses, y esto se ve incluso en algunos Upanishads, donde hay un lugar en donde la mismísima inteligencia divina no lo sabe todo. ¿Sí? Hay un lugar que está reservado a la incertidumbre, incluso en las deidades. Y eso mismo aparece aquí en torno a que incluso una deidad puede no querer seguir viviendo. Es absolutamente fascinante. La tercera película que se puede ver en este conjunto de films que ofrece Movie es The Journey of Kalki. Lo que sucede en materia de registro en esta película es absolutamente genial. Los planos, la profundidad de campo, las formas de encuadre, es decir, todo encuadre implica una delimitación de mundo, un movimiento en ese mundo, y lo que sucede en esta película es literalmente un orgasmo visual, algo que remite un poco a eso que decía Bresson, una eyaculación ocular. Así hablaba Bresson cuando un plano alcanzaba su éxtasis en términos de su construcción o composición. Son dos amigos, acá se toma una tradición literaria de Occidente, nada más y nada menos que de Samuel Beckett esperando a Godot. Acá se espera a Kalki, que es otra manifestación, otra deidad, no llega nunca obviamente, pero a partir de esto lo que sucede en la película es genial, porque lo que vamos viendo es una cantidad de espacios que son leídos, mirados por parte del director, que lleva a que los dos amigos o los dos discípulos que esperan a Kalki van dialogando sobre cuestiones del mundo, de la vida, de la metafísica. Acá se habla mucho de la violencia política, se citan textos de Mao, otra rareza, lo cual habla de las múltiples fuentes que tiene el cine de Abikuntak. La película es fascinante desde el punto de vista, vuelvo a insistir, de los encuadres. Es realmente algo increíble, increíble, increíble. Abikuntak es uno de los grandes cineastas secretos del cine contemporáneo. Tenemos la suerte que una plataforma como Movie se les haya pasado por la cabeza hacer una retrospectiva, no completa, faltan algunos largos, pero bastante frondosa y en el sentido que ayuda muchísimo a poder entender qué es el cine de este cineasta de la India, uno de los cineastas secretos de la historia del cine contemporáneo.